A continuación vamos a ver el tema, o se va a tratar el tema, la importancia de la geotecnia en los proyectos de drenaje pluvial. Dicha exposición estará a cargo del ingeniero Odilio Dávila Pablo, jefe del Departamento de Geotecnia de TIPSA Perú. Odilio es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene estudios de maestría concluidos por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene 12 años de experiencia profesional y también como docente universitario. Odilio, tienes 45 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba Guillermo, tal vez este sea un horario un tanto complicado, ¿no? Después del refrigerio. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un tanto amena la exposición para tocar algunos temas referidos principalmente a las implicancias que uno debe tener en cuenta respecto a la geotecnia al proyectar este tipo de estructuras que conforman los proyectos de drenaje pluvial. No quisiera empezar sin agradecer nuevamente, creo que alguno de los compañeros que me han antecedido ha hecho ya este agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes a estas jornadas que nos permiten a nosotros transmitir parte del trabajo que venimos desarrollando a lo largo de estos años y en específico en este último periodo respecto a estos proyectos. Es una oportunidad invaluable, tanto para nosotros como para las personas que nos visitan, de poder tomar conocimiento de las actividades que venimos desarrollando, de los trabajos específicos que tenemos, de las nuevas metodologías, de las capacidades que podemos ofrecer a lo largo de los proyectos y específicamente de los tratamientos que estamos dando a cada uno de los proyectos en sí, como el proyecto de drenaje pluvial de Paita, de Chiclayo, en algún momento de Sullana. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar, quería presentarles este contenido bastante breve, bastante escueto. Sin embargo, hay una frase bastante particular de Terzaghi que yo creo que trae a colación bastantes aspectos y siempre resulta ser una frase actual, que si nosotros quisiéramos mitigar los asentamientos, y valga el término asentamientos, cualquier efecto en el terreno, sin haber ejecutado alguna investigación preliminar, nosotros estaríamos encaminándonos en una aventura irresponsable. ¿Y esto a qué viene? Que si yo no tengo un reconocimiento mínimo adecuado del terreno, pues poco podría decir, ¿no? Puedo utilizar las mejores fórmulas, los mejores modelos, sin embargo, sin data recogida de campo en adecuadas condiciones, los resultados que obtengamos serán también inciertos. Bueno, aquí un breve vistazo del contenido. Vamos a iniciar rápidamente. Por aquí pasamos solamente a modo de listado de un reconocimiento de las normas que hemos aplicado, venimos aplicando en el desarrollo de estos proyectos de drenaje pluvial desde el ámbito de la geotecnia. Cabe resaltar que no existe una norma integral para todos los aspectos dentro de la geotecnia y nosotros hemos visto incluso la necesidad de incorporar, además de estas normas, algunas guías complementarias para poder acometer las referencias necesarias, los marcos normativos y los criterios necesarios para poder entablar nuestros principales criterios de diseño. Luego vamos a tocar algunos aspectos referidos a la geología. Como pueden ver, aquí tenemos las tipologías de las geologías que vamos a identificar en estos proyectos. Luego algún vistazo sobre la geología regional, geología local y los peligros geológicos, ¿no? Como un breve resumen, como ustedes saben, en 45 minutos no podríamos desarrollar una descripción bastante extensa de la geología. Hay que separar siempre los dos términos, ¿no? Que a veces entran en cierta confusión, la geología y la geotecnia. La geología nos permite tener un reconocimiento inicial a nivel más global del terreno en cuanto a su formación, a la conformación de estructuras y tipologías que nos dan una idea del comportamiento a nivel global. Y en cuanto a las ciudades que nosotros estamos trabajando ahora como Paita, Sullana, Chiclayo, o inclusive si tuviésemos alguna ciudad muy parecida a Lima, podríamos hacer una división tal vez bastante primaria de tener ciudades que se emplazan sobre depósitos deltaicos como Lima, donde tenemos material aluvial bastante consolidado y conformado. Luego tenemos otras ciudades como Paita, donde principalmente toda la ciudad se apoya sobre un depósito de arenas eólicas y unas conjugaciones con limos, ¿no? Luego tenemos otras ciudades con unas conjugaciones más complejas como Chiclayo, donde tenemos prácticamente todas las intercalaciones de limos, arcillas, arenas, hasta
prácticamente 8 y 10 metros, y recién por debajo podemos hablar de espesores más conformados por gravas, ¿no? Aquí tenemos un resumen un poco rápido de las características de las gravas de Lima en la imagen de la izquierda, para tener una idea de las diferencias sustanciales con las geologías en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, a nivel más regional tenemos la geología de Chiclayo en la derecha. Luego vamos a ver la presencia de mayores intercalaciones. Tenemos ahora, en el caso de Sullana, la distribución de los materiales. Lo mismo para ya una geología más local, viendo un mapa geomorfológico. Por aquí tenemos, en el caso de Paita, lo que comentábamos en la imagen de la derecha, una distribución principalmente conformada por arenas y limos, básicamente en las ciudades, en ciertas ciudades donde tenemos la población muy próxima al litoral, tenemos esta conformación y tendremos sus particularidades que vamos a revisar en las próximas láminas también. Ahora, por tener una idea de algunos de los aspectos dentro de la geología que incorporamos en nuestros análisis, vamos a mostrar algunas fallas que tomamos en cuenta en nuestras evaluaciones, ¿no? Esto caería dentro de lo que viene a ser la geología estructural. Tenemos también un mapeo bastante exhaustivo de los peligros geológicos. Todo esto parte de las primeras etapas dentro de nuestra evaluación geológico-geotécnica, donde nosotros efectuamos una identificación de los peligros actuales, los peligros del pasado y los peligros que resultan recurrentes dentro del ámbito de acción de nuestras estructuras. Y si alguna de estos peligros resultan incidentes a pesar de ocurrir en zonas adyacentes, ¿no? Vamos a ir ahora a otro aspecto bastante omitido muchas veces por su poco reconocimiento y el poco campo tal vez de investigación en tanto a la intensidad de los análisis que viene a ser la hidrogeología. Como comentaron los compañeros que me antecedieron, tenemos prácticamente a todas las estructuras que conforman a estos proyectos como estructuras enterradas. Y en su mayor parte van a ser estructuras que van a estar interactuando con el cuerpo de agua que está dentro del terreno. Entonces, aquí tenemos una combinación de especialidades, podríamos decir, que vendría a ser la hidrología dentro del terreno y la propia configuración geotécnica. Entonces, el estudio desde el ámbito de la hidrogeología del comportamiento del cuerpo del agua dentro del terreno resulta crucial para poder estimar cierto tipo de demandas a nuestras estructuras, para poder adaptar ciertos procesos constructivos como el abatimiento del nivel freático, también identificar si ciertos acuíferos son confinados, son acuíferos libres, o tenemos acuitardos, o tenemos cuerpos de agua en ciertos volúmenes de terreno atrapados y no hay posibilidad de salidas, ¿no? Y aquí podemos encontrar algunas láminas que nos dan una idea general de lo que vendrían a ser los acuíferos, ¿no? Como todos conocemos hasta cierto punto, esto de tener un terreno saturado a cierta profundidad, yo creo que es un concepto bastante cercano a todos. Sin embargo, a partir de esa ubicación del nivel freático surgen varias dudas, ¿no? La primera duda es, este nivel freático que aparece nos indica que el volumen de agua está trabajando bajo una presión atmosférica en condiciones libres o está trabajando bajo presiones adicionales. Es lo primero que deberíamos preguntarnos. Luego, además de estas condiciones, ¿hay flujos de agua o no hay flujos de agua? ¿Este volumen de agua dentro del cuerpo del suelo está interconectado con otros volúmenes de agua o no? Todo esto nos permitirá configurar las solicitaciones para las estructuras que estamos proyectando. Por ejemplo, los tanques de retención, que son estructuras sobre las cuales se han hablado bastante en las exposiciones anteriores. Vamos a ver algunas láminas más adelante, ya enfocándonos un poco en el diseño, ¿no? Aquí estamos todavía vertiendo algunos conceptos iniciales, ¿no? Aquí tenemos otra definición, que es un acuitardo, que básicamente es muy parecido al acuífero. Sin embargo, aquí la posibilidad de extraer el agua es bastante más complicada por la poca permeabilidad del cuerpo que contiene el agua, ¿no? También es necesario llevar a cabo dentro de esta evaluación hidrogeológica una caracterización de carácter hidrogeoquímico. Como comentamos hace un instante, en el ámbito de la geotecnia las posibilidades de exploración son bastante extensas. Tenemos muchas tipologías de ensayos en campo y en laboratorio, y lo mismo sucede con la hidrogeología.
Como dijimos, la hidrogeología es tal vez una de las especialidades en las cuales, dentro de los procesos de revisión de cualquier expediente, no solo en este proyecto, hay bastante sensibilidad en cuanto hasta dónde deberíamos llegar, muy a pesar de los alcances de todos los proyectos. Entonces, nosotros deberíamos enfocarnos siempre en que las evaluaciones deberían circunscribirse sobre el reconocimiento de la interacción del agua respecto a nuestras estructuras. Si nosotros nos salimos de ese ámbito, vamos a estar siempre complicados porque no vamos a saber hasta dónde deberíamos llegar. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra un mapa del reconocimiento de ciertas concentraciones, de ciertas soluciones que afectan a las estructuras. Podríamos evaluar otras opciones también. Sin embargo, si estas otras soluciones o concentraciones no son agresivas o no resultan incidentes respecto a nuestras estructuras, simplemente será una investigación a nivel académico, ¿no? En el ámbito del reconocimiento de del acuífero y su comportamiento dentro del terreno, también tenemos otras posibilidades que nos permiten evaluar otros parámetros como la porosidad, la permeabilidad, la transmisividad dentro del terreno, con otros fines. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en condiciones secas, en algún momento dentro del proceso constructivo necesitaré diseñar un proceso de abatimiento de nivel freático, el cual también viene acompañado de un modelo numérico, ¿no? Aquí tenemos un listado breve de algunas de las posibilidades que tenemos para los ensayos en campo. Habrán también ensayos en laboratorio. Ya mostraremos también más adelante alguna posibilidad mucho más compleja con los ensayos de bombeo in situ. Y aquí viene otra de las preguntas bastante interesantes cuando hablamos de la hidrogeología, ¿no? ¿Qué ensayos deberíamos aplicar? Y esto no solo viene a colación respecto a la permeabilidad, como está ahí arriba, ¿no? En realidad viene a colación para todos los temas que atañen a la geotecnia y también a la hidrogeología. Cuando nosotros intentemos responder a qué ensayos deberíamos aplicar, deberíamos enfocarnos a qué respuesta es la que yo quiero medir. Y después de eso yo debería pensar cómo es que este ensayo se acopla muy bien a la medición de esta respuesta que yo intento obtener, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un estrato que está conformado íntegramente por suelos granulares, por arenas, etcétera, probablemente un ensayo en laboratorio tenga mayores posibilidades de ser representativo hasta cierto punto. Sin embargo, si en campo yo tengo intercalaciones de limos, arenas, arcillas, diversos estratos, un ensayo en laboratorio probablemente no me ayude mucho. Probablemente necesite mucho más un ensayo en campo. Un ensayo de bombeo, además, me permitirá medir mejor las condiciones de permeabilidad, de recuperación del acuífero, de transmisividad luego de obtener los espesores saturados, y tendré mayor representatividad. Por eso siempre va a depender de las condiciones que yo quiera medir, de las solicitaciones que vayan a afectar a las estructuras y luego del método que voy a aplicar, ¿no? Es algo en lo que deberíamos enfocarnos en todo proyecto, no solo desde el ámbito de los profesionales que estén a cargo del diseño, sino también de nuestros revisores, de las personas que llevan a cabo el proyecto a nivel de la gestión global y la gestión integral con otras especialidades, ¿no? Aquí tenemos, otros aspectos ya dentro de la hidrogeología que tienen más ya que ver con la incorporación o la interrelación de la permeabilidad con los espesores saturados para medir la transmisividad. Y finalmente llegaremos a una caracterización del acuífero. Sin embargo, no olvidemos lo que comentamos hace unos instantes. Cuando yo tengo que hacer una evaluación hidrogeológica, tengo que ver hacia dónde va orientada. Y como dijimos, probablemente para este tipo de estructuras estará orientada en conocer las elevaciones de las presiones hidrostáticas y también en los procedimientos constructivos, ¿no? Aquí tenemos uno de los tantos registros que hemos recopilado en nuestros últimos proyectos. Este registro corresponde al proyecto de Chiclayo, donde podemos ver algunas variaciones en las lecturas de los piezómetros. Estas variaciones resultan interesantes. Por ejemplo, en la imagen superior tenemos en el tramo inicial bastante más variación que en el resto, ¿no? Y una variación muy localizada en el tiempo. ¿A qué se debe? A que hay muchos procesos de estabilización de la altura del nivel freático. Luego, ustedes pueden ver otra curva en color azul. Hay muchas posibilidades todavía en esa etapa del proyecto que nos podrían hacer sospechar varios escenarios. Vamos a combinar todavía estas evaluaciones con resultados de nuevos ensayos que vamos a ejecutar para poder precisar con mayor claridad el comportamiento del terreno. En principio, las inferencias que se pueden hacer hasta ese punto es que probablemente tengamos un acuífero semiconfinado, que haya una coincidencia con un periodo de lluvias en el momento inmediato a las primeras lecturas.
luego haya una estabilización en el caso de otras perforaciones con ciertos piezómetros. Tendremos que proyectar seguramente algunas calicatas muy próximas a las perforaciones para validar algunas de las lecturas, ¿no? En cuanto a la caracterización del acuífero, otra herramienta que resulta importante es cuanto mayor investigación nosotros podamos contrastar, nos va a ir mejor. No solo mayor investigación en cuanto a cantidad, sino en la temporalidad de las investigaciones. Podemos acceder siempre a investigaciones ejecutadas por la Autoridad Nacional del Agua, por universidades, por otros proyectos, por proyectos de investigación y por nuestra propia investigación. Recordemos que nuestros proyectos ejecutan investigaciones cuya temporalidad está bastante definida, ¿no? Probablemente tengamos ámbito de acción en campo a lo largo de un año y algo más. No tendremos mayores variaciones en cuanto a nuestros registros. Sin embargo, si podemos incorporar las variaciones de registros del pasado, las inferencias que ya han hecho en el pasado para el comportamiento del acuífero, nuestra comprensión sobre este comportamiento a nivel de la hidrogeología irá mucho mejor, ¿no? Y aquí tenemos uno de nuestros primeros mapas que hemos elaborado en este proyecto para mostrar el comportamiento del flujo del agua en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Que nos va a permitir tomar ciertas decisiones, al menos en la etapa en la que nos encontramos del proyecto, para el diseño de las estructuras. Hasta aquí llega un poco el ámbito inicial que les comentaba de la geología y luego pues la hidrogeología. Luego vamos a hablar de la geotecnia, que ya hay más aspectos que tocar en cuanto a diseño. Recordemos que estamos tocando algunas pinceladas seguramente sobre algunos aspectos y más adelante tocaremos ya a modo de cierre una revisión sobre algunas de las capacidades más resaltantes que podemos ofrecer a nivel de ingeniería como grupo de trabajo y vamos a empezar. Comencemos. En cuanto a las posibilidades que tenemos nosotros para un adecuado reconocimiento en la geotecnia, tenemos muchas posibilidades de investigación directa en campo. Yo creo que para muchos es conocido la ejecución de calicatas, perforaciones y demás, ¿no? Lo que queremos resaltar aquí principalmente es cómo debemos llevar nosotros la interpretación de todos estos resultados. Porque tener 100 calicatas o 200 calicatas seguramente aumentará nuestro nivel de reconocimiento del terreno. Sin embargo, para proyectar un adecuado diseño, nosotros necesitamos interpretar esta condición del terreno y luego inferir cuál va a ser el comportamiento de este terreno frente a nuestras estructuras. Y ahí viene el arte de esta especialidad, ¿no? Aquí hemos incluido además algunos ensayos poco convencionales en nuestro medio, como el penúltimo, ¿no? Que tenemos al ensayo presiométrico, que es un ensayo que ciertamente ya se ejecuta en algunos proyectos, pero es en años recientes que se ha incorporado a su aplicación en el Perú. En el pasado, probablemente nosotros a nivel de Sudamérica confiábamos mucho más en los ensayos SPT, ¿no? Y casi con exclusividad dentro de nuestras perforaciones, nosotros proyectábamos ensayos SPT y a partir de los ensayos SPT proyectábamos muchas de las correlaciones. Sin embargo, como ustedes ven que cada vez nuestros proyectos son más complejos y con más interacción respecto a otras especialidades como estructuras, hidráulica, etcétera, las correlaciones bastante abiertas a partir de los ensayos SPT no nos permiten tener claridad o al menos cierto cierre en cuanto a los rangos de los valores típicos. Estos ensayos presiométricos, como vamos a ver en unas láminas, nos permiten tener un reconocimiento de la rigidez del terreno mediante un ensayo in situ, en el cual vamos a exigir al terreno a una deformación horizontal. Luego tenemos, los demás ensayos que son bastante conocidos y tal vez en la última lámina vamos a ver algún repaso sobre los ensayos geofísicos más resaltantes, ¿no? Bueno, las técnicas más convencionales, las calicatas, yo creo que ya hemos comentado, y también las perforaciones, en todos los proyectos los estamos aplicando. Aquí tenemos un ejemplo de los resultados que podemos alcanzar con los ensayos presiométricos, ejecutados dentro de las perforaciones a la profundidad a la cual a nosotros nos interesa tener una estimación del nivel de rigidez del terreno. Estas curvas que ustedes pueden ver en la parte inferior son curvas que representan la relación fuerza-deformación principalmente en el terreno en sentido horizontal. Nos permiten identificar una presión inicial, que es una presión de contacto, luego una presión de fluencia y poder repetir además los ciclos de carga y descarga. A partir de esta información nosotros podemos incorporar muchas posibilidades en cuanto al diseño y evitar esta cierta intención generalizada del pasado de que cuando nosotros teníamos muy abiertos los rangos en cuanto a los valores, proyectábamos diseños muy conservadores.
Ahora, al tener estos reconocimientos más cercanos para los niveles de rigidez, podemos ir a diseños más adecuados, más acertados y menos sobredimensionados. Luego tenemos por ahí una tomografía eléctrica bastante conocida ya por muchos por el más intensivo uso que se le está dando por lo menos unos 15 años atrás. También tenemos aquí otra posibilidad de los ensayos más W2D. Hemos hecho un uso intensivo de este tipo de ensayos en los proyectos donde tenemos nivel freático por las pocas prestaciones de los ensayos de refracción sísmica, ¿no? Siempre en los términos de referencia a nivel generalizado se nos exigía ejecutar ensayos de refracción sísmica. Sin embargo, estos ensayos, al incorporar mediciones de los ensayos, de las ondas compresionales, tenían el problema de que al encontrar un terreno saturado, incorporan en su lectura el efecto del agua. Y si nosotros queremos medir exclusivamente las propiedades de la estructura intergranular del terreno, deberíamos apoyarnos en otro tipo de ensayos. Es a partir de eso que nosotros trabajamos principalmente con la medición de las ondas de corte. Como estas ondas no pueden ser transmitidas por el agua, todas las lecturas corresponderán exclusivamente a los efectos del terreno. Aquí podemos ver un perfil bidimensional de ondas de corte. Como pueden ver, en la parte inferior tenemos una coloración celeste, ¿no?, que nos da una idea de cómo están distribuyéndose los estratos más rígidos. Además de eso, podemos hacer una extracción de perfiles unidimensionales al tercio, al centro y a los 2/3 de este trazado. Este ensayo resulta mucho más poderoso en cuanto a posibilidades de interpretación respecto a los ensayos más W1D, que serían los más habituales en el medio. También hemos incorporado en varios proyectos y principalmente para este tipo de estructuras de drenaje pluvial en la ubicación de los tanques de retención a ensayos como la medición de microtrepidaciones, que principalmente está orientado a una geofísica del tipo pasivo, ¿no?, en la cual podremos identificar dos resultados. En la izquierda tenemos la forma de vibración del terreno representada por los espectros de respuesta. Y con esto obtendremos el periodo principal o fundamental de cómo el terreno va a vibrar. Y luego haremos análisis mediante modelos numéricos para estimar la respuesta de las estructuras. En la parte derecha tenemos un perfil unidimensional de velocidades de ondas de corte. Pueden ver que este ensayo en particular ha alcanzado los 80 metros, mucho más profundo que otros ensayos más W1D que como mucho llegan a los 30 metros por la longitud de tendido, por la dispersión y muchas otras dificultades. En cuanto a los ensayos de laboratorio, solamente listamos algunos de ellos. Yo creo que es bastante conocido por todos que hay un agrupamiento siempre de ensayos estándar y ensayos especiales. Los ensayos estándar orientados a darle nombre a los suelos y a describir las características generales, y los ensayos especiales a obtener las respuestas particulares a cierto tipo de solicitaciones que nos sean de interés en nuestro proyecto. Ahora vamos a ir un poco ya a la caracterización geotécnica, principalmente en Paita y en Chiclayo, para poder discutir luego qué implicancias tienen estas condicionantes geotécnicas respecto a los proyectos que estamos ejecutando o diseñando, ¿no? Como pueden ver, en el caso de Paita, en la imagen de la derecha, tenemos principalmente una conformación de arenas. Como pueden ver, la coloración amarilla es la presencia de arenas. En el caso de la coloración ploma o celeste, como se puede ver mejor allí, tenemos a los suelos finos que están conformados por limos, ¿no? Y la conformación de grava está muy reducida, seguramente menos de 10%. Luego tenemos, en el caso de Chiclayo, pueden ver una configuración geotécnica mucho más compleja. Y esta configuración geotécnica alcanza probablemente hasta profundidades de 8 a 10 metros desde la superficie, con muchas intercalaciones de arenas, limos, arcillas, por ahí lentes de grava, ¿no? Y las gravas ya más conformadas y consolidadas están a partir de 8 a 10 metros hacia abajo. Entonces, en Chiclayo tenemos ciertos tipos de desafíos a nivel geotécnico distintos a los que podemos enfrentar en Paita, como vamos a ver a nivel de resumen en una próxima lámina. Bueno, luego nuestra orientación, como ustedes bien saben, es efectuar un reconocimiento geotécnico hasta donde el terreno nos permita. ¿Y a qué me refiero con esto? En que el terreno siempre podrá presentarnos sorpresas. Y cuando digo que siempre nos podrá presentar sorpresas, es que esto es independiente del número de investigaciones que ejecutemos. Las normas nos darán una cantidad de investigaciones en cuanto a longitud, en cuanto a área, etcétera. Nosotros podremos cumplir las normas. Podemos ir más allá, incluso hacer más investigación de lo que nos pide la norma por una actitud proactiva, etcétera. Sin embargo, esto no excluye que en un área que no hayamos investigado, un área intermedia, el terreno nos pueda presentar siempre sorpresas. Entonces, nosotros efectuamos diseños geotécnicos a través de la mejor posibilidad de interpretación geotécnica, los mejores reconocimientos en campo, los ensayos en laboratorio, y aterrizamos toda esta interpretación en este tipo de perfiles. Y es allí donde proyectamos nuestras estructuras, y esto luego deberá ser corroborado siempre en campo durante el proceso constructivo.
Aquí tenemos un breve resumen de lo que les comentaba, las condicionantes geotécnicas en Paita y en Chiclayo. En el lado izquierdo pueden ver que en Paita tenemos dificultades con la capacidad de carga, porque son capacidades de carga bastante reducidas por la configuración principalmente de arenas. Luego tenemos taludes, si bien es cierto, no son de gran pendiente como están escritos ahí, para las capacidades que nos puede ofrecer el terreno, sí resultan de pendientes prácticamente límites, es decir, que estamos bastante complicados para obtener nuevas configuraciones o nuevas pendientes. No tenemos nivel freático, tenemos filtraciones en ciertos sectores debido a tuberías, y tenemos zonas donde hay arcilla expansiva, principalmente en Paita Baja. Además de esto, enfrentamos otra condicionante bastante fuerte, que es la expansión urbana bastante desorganizada, ¿no? Entonces, esta expansión urbana nos dificulta o nos condiciona ciertas soluciones que podríamos implementar. Entonces, es un aspecto con el que hay que convivir frente a nuestras tareas de diseño y con el que hay que adaptarnos, ¿no? Y todas nuestras posibilidades, nuestras orientaciones de los criterios de diseño están enfocadas en incluir también estos criterios. En el caso de Chiclayo podemos ver que hay una zonificación geotécnica bastante dispersa. No podemos hablar de las condiciones geotécnicas tan definidas como la tenemos en Paita. Tenemos presencia de nivel freático. Además de la presencia del nivel freático, tenemos una identificación de ciertos sectores donde probablemente estemos tratando con acuíferos semiconfinados. Tenemos además presencia de arcillas blandas en varios sectores, lo cual nos indica dos cosas, ¿no? Presencia de baja capacidad de carga y posibilidad de activar consolidación primaria dependiendo de los niveles de presión que transmitamos durante el proyecto. Tenemos además efecto de supresiones para las estructuras, principalmente los tanques de retención. Y alguna posibilidad de sostenimiento variable para las estructuras ya más lineales, como los colectores. Aquí tenemos un mapa de caracterización geotécnica que corresponde principalmente a herramientas complementarias que utilizamos nosotros para un mejor entendimiento de los niveles de rigidez. Aquí vemos un mapa de zonificación basado en las velocidades de ondas de corte. Podríamos ejecutar este mapa digamos, a los 5 metros, a los 10 metros, a los 30 metros, dependiendo de dónde queremos identificar la respuesta del terreno. Antes de avanzar, es importante detenernos sobre este aspecto que condiciona a todos los proyectos en el Perú. En el Perú y en gran parte de América, ¿no? A diferencia de otras partes del mundo, donde la acción sísmica es bastante incidente en prácticamente todos nuestros proyectos. Ahora, a diferencia de las edificaciones donde nosotros trabajamos con estructuras elevadas sobre la superficie, donde nosotros tenemos una estructura que recibe una aceleración en la base y luego tiene una forma libre de vibrar, donde tendrá sus nodos de vibración. En el caso de las estructuras enterradas, como en estos tanques, necesitamos diseñar estas estructuras de tal manera de que puedan adaptarse a la forma de vibrar del terreno. No pueden vibrar libremente. Entonces, nuestra primera labor es identificar cómo va a vibrar el terreno y luego podremos diseñar a la estructura para que pueda adaptarse a esa forma de vibración. Estamos bastante condicionados en este aspecto. Entonces, ¿qué sería lo crítico aquí? Que no sepamos identificar cómo va a vibrar el terreno. Porque al no identificar eso, podemos proyectar una estructura que vaya en una dirección contraria. Entonces, tendremos problemas por fisuraciones tempranas, por ejemplo. Esta imagen representa un extracto de los resultados de nuestros estudios de peligro sísmico. En la imagen de la izquierda tenemos una distribución de los epicentros, luego tenemos una franja de 200 kilómetros, cogemos todos los hipocentros de esa franja y los proyectamos en la derecha en esa sección sísmica. ¿En qué nos ayuda esa sección sísmica? En poder ver el tipo de subducción que tenemos, si es una subducción subhorizontal, horizontal o normal. Y a partir de eso podemos identificar cuál vendría a ser la profundidad a la cual más o menos iniciaría el proceso de ruptura. Luego ya los procesos de cuantificación de las aceleraciones vienen por otros métodos que ya mostraremos. Aquí tenemos un ejemplo, miren, de lo que desarrollamos también en TIPSA a nivel de estimación de aceleraciones. No nos limitamos en desarrollar los cálculos de peligro sísmico probabilístico y determinístico solo para una coordenada en específico o a tomar la norma como única referencia, sino que desarrollamos mapas de isoaceleraciones para distintos periodos de retorno, como pueden ver aquí, a una escala más global. El área que ven delimitada en morado corresponde a una cuenca en el norte del Perú. Podemos cubrir todas esas áreas o, en el caso más puntual, puntos específicos de los cálculos, ¿no? Esto, como pueden ver, nos permitiría diseñar sismoresistentemente cualquier estructura dentro de esa área, ¿no? O por lo menos tener identificado el nivel de exigencia sísmica. Luego vamos ya ahora un poco a los casos de aplicación y cómo la geotecnia influye respecto a las estructuras que nos han estado comentando, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya hemos conversado en reuniones o en sesiones anteriores sobre los SUDs, sobre los tanques de retención
y los colectores. Yo creo que ya todos tenemos un entendimiento bastante claro, ¿no? De qué son los colectores, los tanques de retención y los SUTs. No vamos a ahondar en eso, sino que nos vamos a ir directamente a cómo la geotecnia incide sobre esto. En el caso de los SUTs, como ustedes pueden ver, son estructuras más integrales, más globales y que tienen diversos aspectos en cuanto a su diseño. En cuanto a la geotecnia, nosotros probablemente tendremos que evaluar si las estructuras que conforman todo este sistema global pueden soportar ese nivel de cargas, bajo qué niveles de deformación van a trabajar y cómo podríamos influir nosotros en el proceso constructivo. En cuanto a los tanques de retención, aquí debajo pueden ver un esquema, una elevación de cómo se podría configurar este tanque de retención. En una lámina posterior veremos unos resultados de un modelo numérico incluso. Entonces nosotros a nivel de geotecnia vamos a evaluar no solo una caracterización geotécnica para ver si esta estructura va a tener problemas de hundimientos o no, sino además de eso podremos evaluar sísmicamente si esta estructura va a comportarse de forma adecuada en la ubicación en la que se está emplazando y si va a haber armonía o no con la forma de vibración del terreno, respecto a la forma que podemos dotar según la configuración geométrica de la estructura. Bueno, aquí unas láminas sobre el proceso constructivo para los tanques de retención que tendrían unas posibilidades variadas para el proceso constructivo, porque podríamos ir desde métodos cut and cover o posibilidades con muros anclados, ¿no? Hay varias posibilidades, esto dependerá un poco de las condicionantes económicas, de espacio, de tiempo en el cual podemos nosotros interrumpir en la parte superficial el tráfico, entre otras condicionantes. En cuanto ya a los colectores, la geotecnia principalmente va a influir en los materiales que van a ubicarse en el entorno circundante a las tuberías y los taludes para los procesos de construcción, o si es necesario colocar entibados o alguna estructura de retención, ¿no? Lo mismo, aquí tenemos una lámina, ya en cuanto al proceso constructivo como tal, nuestras recomendaciones en este tipo de obras lineales estará más orientada al proceso constructivo. En cuanto a los colectores, como pueden ver aquí, tenemos alguna evaluación bastante sencilla y rápida de las posibilidades que debemos cubrir para el diseño de los sostenimientos, ¿no? Y su adecuado comportamiento a nivel temporal durante el proceso constructivo. Queríamos aprovechar esta oportunidad además para poder presentarles algunas de las fortalezas del equipo de diseño geotécnico aquí en nuestra división territorial en Perú, para acometer este tipo de proyectos y también para hacer frente a otro tipo de proyectos de similar envergadura y similar complejidad. Entonces vamos a tocar algunos aspectos. Aquí tenemos unos resultados de unos modelos numéricos de los tanques de retención que pueden ver. Estamos desarrollando este modelo en Plaxis, es un modelo en 2D, todavía está en etapas de análisis de sensibilidad, hay que calibrar los modelos, es un trabajo bastante intenso. La última etapa de este modelo numérico redundará en un análisis dinámico, ¿no? Un análisis dinámico enfocado a conocer, por ejemplo, los momentos flectores en las pantallas, que para casos sísmicos, como ya les comentaba, resultarán dimensionantes para la armadura. En condiciones estáticas, pues probablemente estemos hablando de momentos flectores en torno a 400, 700 kN/m. Si nosotros llevamos a análisis dinámicos, probablemente para el periodo de retorno que sea parte del proyecto estaremos hablando de 2000 kN/m, lo cual sí resulta dimensionante para la armadura. Otro aspecto importante es, por ejemplo, no es tanto la evaluación de la estabilidad de taludes, que ustedes saben que en cualquier ingeniería geotécnica mínima, en cualquier oficina de diseño que se respete, pues se pueden ver evaluaciones de estabilidad de taludes. Sin embargo, si nosotros tenemos que acometer una evaluación de estabilidad de taludes de muchos sectores, imagínense, 200 sectores, ¿qué haríamos? Empezaríamos por los más críticos, pero perderíamos entre comillas, nos tomaría cierto tiempo hasta seleccionar esos sectores críticos y hacer un proceso iterativo para ver qué diseño calza con la mayor área posible y hacer una zonificación. Lo que hemos hecho es desarrollar códigos internos para sectorizar estos taludes, y una vez que tengamos los taludes sectorizados, solamente evaluar los que resulten críticos. Probablemente de estos 200 haya que analizar 12, 15 o 18, y luego ese resultado será válido para esos tramos que hemos mencionado. Entonces, con esto podemos reducir en gran medida los tiempos de trabajo, los tiempos de cómputo, que hay que asignar principalmente a interpretaciones, ¿no? Eso es lo más valioso en la ingeniería, la interpretación, el diseño, el criterio, y el uso de las herramientas informáticas de forma adecuada nos permite optimizar esto, ¿no? No sería útil conocer muy bien una herramienta y repetir 200 veces los análisis, ¿no? Eso sería algo contraproducente, no tendría ningún sentido haber avanzado tanto a nivel tecnológico para ejecutar ese tipo de tareas. Bueno, aquí tenemos algunos de los resultados que nos permiten incorporar
especialidades, podríamos llamarle, o subespecialidades dentro de la geotecnia, que muchas veces se delegan a otras empresas, ¿no? Que aplican este tipo de soluciones, ya sea con geomallas, con geomembranas o geosintéticos o la integración de estos. También podemos abordar directamente en la empresa estas evaluaciones. Aquí tenemos otra posibilidad. Aquí pueden ver un espectrograma que hemos desarrollado mediante un código interno dentro del departamento con programación en Python. ¿Cuál es la utilidad de esta imagen? Además de que resulte bastante atractiva y bueno, bastante gráfica, ¿no?, del comportamiento de los sismos. Yo creo que todos estamos familiarizados con la imagen superior. Tenemos un acelerograma. En esa imagen, ¿qué podríamos identificar? Seguramente el valor máximo de la aceleración, cuánto ha durado el sismo y poco más que eso, ¿no? No podríamos identificar frecuencias, dónde está la mayor intensidad, etcétera, dónde está la mayor energía aplicada, etcétera. En la imagen de la izquierda, en el eje izquierdo, tenemos el espectro de amplitudes de Fourier. En esta imagen, ¿qué podemos identificar? ¿Cuál es la concentración de frecuencias de la señal? Altas frecuencias, bajas o medias, o una combinación de todas si quisiéramos. Pero ¿qué nos falta en la imagen de la izquierda? ¿En qué momento ocurren estas frecuencias, altas o bajas? ¿Al inicio del sismo, a la mitad, al tercio, hacia el final? No sabemos. La integración de estas dos imágenes del acelerograma y el espectro de amplitudes de Fourier nos permite llegar a un espectrograma, que es la imagen que ustedes ven, que vendría a ser como una imagen de doble entrada, o podríamos decir que es la huella del sismo, y ahí podemos leer en qué momento de la ocurrencia del acelerograma ocurren estas altas o bajas frecuencias. Esto resulta importante cuando desarrollamos análisis de convolución y de deconvolución de ondas. Por ejemplo, para la estación o una estación de metro o también para este tipo de estructuras, es necesario identificar con qué señal vamos a desarrollar los modelos dinámicos. Luego tenemos también otras posibilidades aquí de análisis. En la parte derecha tenemos los registros de curvas de degradación de módulo de corte y curvas de amortiguamiento que nos permiten caracterizar dinámicamente el comportamiento del terreno. En la parte de la izquierda tenemos un resultado de un ajuste espectral, que es una herramienta bastante utilizada para poder compatibilizar registros históricos hacia periodos de retorno de diseño. Porque hay una práctica bastante inadecuada y muy frecuente. Ustedes verán en algunas charlas, inclusive, se menciona, ¿no? Hemos diseñado este puente para resistir el sismo de Lima de 1974. Eso no nos dice mucho. Lo que nosotros necesitamos es que un puente esté diseñado para cubrir como mínimo un diseño acorde a un periodo de retorno según la normativa. Entonces, para lograr eso, ese registro histórico primero tendría que ser ajustado espectralmente hacia nuestro espectro de peligro uniforme. Aquí tenemos un ejemplo de una caracterización dinámica del terreno, ¿no? Otras herramientas para ir listando algunos casos y avanzar más rápido que hemos desarrollado dentro del departamento con programación en Python, como ustedes pueden ver, dibujo automatizado de columnas de perfil estratigráfico. Como mencionábamos anteriormente, yo creo que todas las oficinas de geotecnia podrían cubrir análisis de estabilidad de taludes, pero pocas oficinas podrían hacer frente a análisis tan numerosos y complejos en tan poco tiempo. Gestionar la información hoy en día se torna cada vez más necesario y gestionarla adecuadamente. Una de esas herramientas es la primera que vemos ahí. Antiguamente, ¿qué hubiese sucedido? Revisaba el ingeniero geotécnico cada perforación, hacía un borrador del perfil estratigráfico, se lo encargaba al dibujante, bueno, en España se le conoce como delineante, aquí en Perú el dibujante, y a partir de eso se generaba un ciclo iterativo hasta obtener un perfil estratigráfico. Con esta herramienta, ya únicamente con los registros de la perforación que están en el Excel, se carga nuestro código y el perfil ya aparece dibujado preliminarmente en AutoCAD. Entonces el dibujante tiene que pulir solamente eso y probablemente habrá que hacer algún reajuste mínimo y ya se avanza mucho más. Luego también tenemos lo mismo para las velocidades de ondas de corte. ¿Se acuerdan que vimos hace unos instantes una lámina de zonificación a partir de las velocidades de ondas de corte? Eso también está automatizado con Python. No es que dediquemos a una persona exclusivamente a ir interpolando los parámetros en GIS, si no nos tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Luego tenemos extracción automatizada en Plaxis, que esto ya lo podemos ver en otra lámina. Aquí tenemos unos ejemplos de los códigos que trabajamos continuamente, pues, ¿no? Algún aspecto principal y solo por repasar algunos modelos que hemos trabajado. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo tenso deformacional. En este modelo lo hemos trabajado en FLAC 3D. Ha tenido muchas implicancias, principalmente implicancias geométricas para reproducir el proceso constructivo de una presa, que es lo que principalmente nos atañe, además de las condicionantes, de si hay dren vertical, inclinado, etcétera. El proceso constructivo, al ser una estructura de gran altura, luego puede reconfigurar las presiones internas.
Aquí tenemos otro ejemplo de un modelo numérico en 3D. Esto lo hemos desarrollado para la estación Juan Pablo II aquí en Lima, principalmente orientados a atender una modificación del ingreso de la tuneladora a la estación. Y hemos modelado esa nueva forma de ingreso de la TBM sin afectar a las estructuras de la parte superior para dar tranquilidad a nuestro cliente. Aquí tenemos un modelo en un terreno bastante blando, en Puno, donde tenemos, para darnos una idea, yo creo que todos tenemos en mente el ensayo SPT. El terreno presentaba un número de golpes de 7 a 9 en torno a los 30 metros. Era un terreno bastante blando. Y tenemos un modelo orientado a desarrollar técnicas de tratamiento del terreno con precarga. También tenemos modelos que, como pueden ver en la imagen superior izquierda, lo de la parte inferior es una extracción de cómo están trabajando las barras, es un modelo de soil nailing. En la parte superior podemos ver toda la topografía incluida, ¿no? No es que solamente desarrollemos modelos con geometrías suaves y simplificadas, que en la mayoría de los casos es lo preferible, porque nunca es la idea en un modelo complicarnos las cosas, ¿no? Siempre que se pueda simplificar, se hará, pero hay problemas en los cuales las condicionantes propias, exactas, que nos interesan evaluar, están enfocadas en estas complicadas topografías. Bueno, aquí unos resultados de pantallas, ¿no? Que yo creo que ya hemos repasado un poco. El otro ejemplo de nuestras curvas de isoaceleraciones que obtenemos, un análisis muy importante en la parte inferior derecha, que es un resultado de una desagregación sísmica, frecuentemente olvidado en los proyectos. Por ejemplo, cuando desarrollamos un análisis de evaluación del potencial de licuefacción, todos conocemos que los 3 datos de entrada son el número de golpes del terreno, la aceleración máxima horizontal y el momento, la magnitud momento. Entonces, el número de golpes se obtiene del ensayo SPT, la aceleración se obtiene del estudio de peligro sísmico o en su defecto de la norma, si quieren, pero esta magnitud, muchos diseñadores los deciden, digamos, por criterio, ¿no? Yo decido que sea con 6 o decido que sea con 8, etc. Sin embargo, este valor debería ser obtenido de un análisis de desagregación sísmica, que en muchos casos nos ha dado una conclusión más favorable de la que inicialmente los perfiles decían. El perfil asumía una magnitud de 9 y salía que el terreno licuaba. Con el análisis de desagregación sísmica probablemente trabajábamos con 7.2 y no licuaba el terreno. Y luego los resultados, evaluaciones posteriores nos daban la razón, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos de los tratamientos intensos de las señales sísmicas que desarrollamos en el departamento y como comentamos inicialmente, ¿no? El arte de la geotecnia está basado mucho en la interpretación, en los criterios de diseño y podemos utilizar muchas herramientas tecnológicas que las hacemos, pero sin este arte y sin este factor humano sería todo muy orientado hacia solamente una aventura irresponsable, como decía Terzaghi. Y todo este factor humano está conformado por este gran equipo que tenemos aquí en Perú y que algunos de ellos los pueden ver en esta lámina. Eso sería todo. Gracias, Odilio.